Ya, ahí sí. Entonces, chicos, hoy día vamos a continuar con la fase selección. Recuerden que estamos dentro del proceso de la entrevista, ¿ya? Hoy día terminamos de ver lo que es la entrevista para la próxima semana, lunes y martes, ver directamente lo que es el tema de las evaluaciones, los distintos tests, ¿ya? Los test proyectivos, psicológicos, de inteligencia, los vamos a ir revisando, los vamos revisando cada uno, algunos rápidos, tal como el test, quizás los vamos desarrollando para que los vayan conociendo, pero hoy día terminamos con la fase entrevista, ¿ya? Y lo que vamos a ahondar tiene que ver ya, recuerda que ayer vimos la estructura de la entrevista, que mencionábamos que tenía 6 etapas, ¿ya? Desde romper el hielo con el candidato en el fondo para generar un espacio de confianza, que se sintiera cómodo para poder, en el fondo, poder obtener mejores respuestas de él, ¿ya? Y pasar por una serie de pasos hasta llegar al cierre. Y dentro de la fase de entrevista, obviamente, las preguntas que se hacen es lo más relevante, porque en el fondo la pregunta es el instrumento con el cual nosotros estamos indagando información y logramos información desde el candidato, ¿ya? Entonces, en ese sentido, lo que vamos a ver hoy día tiene que ver directa relación con las preguntas y con las formas de plantear las preguntas, ¿no? Dependiendo del tipo de entrevista que nosotros vamos a realizar, ¿ya? Eso, entonces voy a compartir mi pantalla. Ya, ahí está. Entonces, eh, de alguna forma la estructura de la entrevista y la forma en que nosotros vamos a plantear las preguntas tiene que ver con una definición, si es que la entrevista va a ser de alguna forma estructurada, que se va a regir por un formato, por un formulario, o va a ser abierta, ¿ya? En algunas organizaciones, en algunas empresas, los procesos de selección están súper estandarizados y eso significa que hay una pauta única de entrevistas para los distintos candidatos en los distintos puestos, ¿ya? Entonces, eso de alguna forma tiene ventajas y desventajas, ¿ya? La ventaja es que nos guía, nos orienta, porque en el fondo nosotros vamos haciendo las preguntas que ya tenemos predefinidas y tenemos que ir tomando nota de lo que va diciendo el candidato, ¿ya? Esto no significa que tengamos que ir tomando nota textual ya de lo que está diciendo el candidato, sino que en el fondo resumir o identificar los aspectos más importantes de sus respuestas para ir tomando nota, ¿ya? Y eso obviamente queda como un respaldo, ¿ya? Principalmente se utiliza para eso, ¿ya? Para que también la entrevista quede un respaldo físico de la entrevista, ¿ya? Eso no pasa cuando hacemos la entrevista abierta, que por lo general son el tipo de entrevistas que se realizan, ya cuando es un diálogo, una conversación entre el entrevistador y el candidato, ¿ya? Generalmente esa situación es eso, es una conversación y no quedan respaldos de ese proceso, digamos, ¿ya? Entonces, de alguna forma hay ciertos resguardos que tienen algunas empresas y utilizan este formato, que es un formulario que yo les voy a mostrar enseguida un ejemplo, para alguna forma, por una parte, estructurar y sistematizar y estandarizar y que todos los procesos de selección sean iguales, ¿ya? Y por otra parte también, como les digo, que quede este respaldo de las respuestas que tuvo el candidato en el proceso, ¿ya? Y la entrevista abierta, a su vez, son entrevistas que por lo general tienen una estructura, como yo les mencionaba ayer, que obviamente tiene una fase de inicio, una parte que aborda los aspectos académicos, otra fase que aborda la experiencia laboral, y personal también, pero son abiertas, ¿ya? Y obviamente está abierto este proceso o la conversación a las respuestas que se vayan dando. Entonces no está tan estructurada y obviamente muchas de las preguntas también se van a ir dando en función de las mismas respuestas que el candidato va entregando, ¿ya? Cuando nos dan alguna información relevante, queremos más detalle, obviamente empezamos a hacer más preguntas sobre ese tema puntual. Entonces, dependiendo del tipo de entrevista, digamos, el tipo de pregunta y cómo se van a plantear también, ¿ya? Obviamente hay tiempos asociados también. Las entrevistas estructuradas por lo general tienen un tiempo definido que no es muy largo porque tampoco dan mucho pie para que el candidato se extienda mucho en las preguntas, ya a pesar de que son preguntas bien abiertas, el candidato no tiene tanto tiempo para explayarse, como si lo tiene en una entrevista abierta donde, de hecho, lo ideal es que él se pueda explayar de la mayor cantidad de tiempo para que nosotros también, cuando lo estemos entrevistando, podamos tomar nota y también ir evaluando su respuesta, ¿ya? Entonces, para graficar esto, les voy a mostrar el modelo de entrevista. Un formato estándar, ¿ya? Que generalmente, como les digo, tienen algunas empresas, algunas organizaciones, eh, sobre todo en el mundo público, los organismos públicos se trabaja bastante, como en general
son procesos bien burocráticos los que se dan a nivel del Estado. Generalmente la entrevista, las primeras entrevistas, por lo menos la primera, se hace con un formato así, ya donde el entrevistador va tomando notas, después la persona que entrevista tiene que firmar también que participó de esa entrevista, etcétera. Son como más del mundo público este formato, ¿ya? Pero igual algunas empresas, como les digo, la utilizan a modo de respaldo y también de, digamos, de tener una orientación en lo que tiene que ver principalmente con la primera entrevista, ¿ya? Porque este tipo de formatos que estamos viendo son formatos que se utilizan en una entrevista inicial, ¿ya? En una entrevista con recursos humanos o una entrevista quizás con el área dependiente, pero es una entrevista inicial, o sea, no se va a seleccionar un candidato solamente con la aplicación de esta entrevista, sino que esta fase de preselección, y en la medida que el candidato apruebe esta fase, también aprobando esta entrevista, obviamente, pasa a otra fase de entrevista donde ya sería más abierta. ¿Ya? Generalmente estos formatos se aplican en una primera evaluación, en una primera entrevista. ¿Ya? Entonces, primero, ¿qué es lo que señala este formato? Lo mismo que yo les mencionaba ayer, que la entrevista debe comenzar informándole al candidato de las características y condiciones del cargo. ¿Ya? Entonces, lo ideal es que antes de iniciar el proceso, el candidato esté al tanto de las condiciones del cargo al que está postulando y también cuál va a ser el proceso de selección, cuánto tiempo va a tardar, cuántas etapas van a ser, cuánto tiempo se va a tomar hasta ingresar, por ejemplo, etcétera. Esas son cosas que el candidato tiene que tener claro al momento de iniciar la entrevista, ¿ya? Y posteriormente lo que sugiere este formato es hacer una comprobación de los datos personales, obviamente chequear lo que nosotros tenemos en el currículum. Obviamente todo este proceso de que estamos haciendo estas preguntas al candidato también está acompañado de que estamos mirando el currículum del candidato, ¿ya? Entonces, la segunda parte de este formato ya pasa directamente a las preguntas, ¿ya? Al cuestionario en sí. Y la primera parte aborda preguntas que son más bien de índole personal, ¿ya? Por ejemplo, hábleme de usted, cómo cree que le ven los demás, cómo se relaciona con los demás. Si se fijan, son preguntas en el fondo que buscan un primer acercamiento para tener que el mismo candidato en el fondo haga una descripción, tanto del mismo, como cuando le preguntan, hábleme de usted, que hable de él en primera persona, pero también que hable de él en tercera persona, cuando le preguntan cómo lo ven los demás, ¿ya? Que en el fondo también es una forma de ver cómo cree que los demás lo evalúan, lo caracterizan, ¿ya? También hay preguntas que tienen que ver con la relación con los demás, etcétera, ¿ya? Ahora, hay un micrófono abierto por ahí. Es importante, sí, si se fijan, estas preguntas son súper abiertas. Entonces, cuando uno le pregunta a un candidato así de manera tan abierta, hábleme de usted, la persona puede volver a su infancia y empezar a contar toda su historia de vida. Y de verdad, ¿qué pasa? A mí me ha pasado cuando he hecho entrevistas, sobre todo al principio, y la pregunta era, cuéntame un poco de usted, la persona podía de dispersarse y empezar a contar una historia que no tenía mucha relación con el proceso en sí. Entonces ahí también es misión del entrevistador ser una guía del proceso, ¿ya? Obviamente dejar el espacio para que el candidato se exprese y nos cuente, pero si empieza a entregar información que no es relevante para el proceso, obviamente de manera cordial, llamable, traerlo nuevamente al foco de la pregunta y encauzar un poco la conversación. Siempre tenemos tiempo acotado, entonces tampoco dependemos de que el candidato nos entregue información que no es necesariamente relevante para el proceso, ¿ya? Porque en general este tipo de preguntas, como lo ven, son muy abiertas. Si dejan el espacio quizás para que el candidato se explaye, van a estar con una pregunta muy, muy larga, ¿ya? Y lo otro que yo le hacía mención es que hay que tomar nota, ¿ya? Porque esto pasa a ser un respaldo físico después. Entonces, obviamente no podemos tomar nota al pie de todo lo que dice el candidato y ahí hay que ir trabajando una especie de capacidad de síntesis, de resumen y también de tomar anotaciones de lo más relevante, de la información más relevante que nos entrega el candidato, ¿ya? Eso, entonces acá, bueno, siguen las preguntas que tienen que ver con los temas personales, acá directamente se le hacen preguntas como las que tienen que ver con competencia, acá está muy amplia, por ejemplo, cómo enfrenta usted los problemas. Generalmente a la persona se le pregunta, como lo vamos a ver después en el caso de una pregunta de una entrevista más abierta, cómo resuelve una situación en particular, ¿ya? Nada más que preguntas tan generales, pero la idea es ver cómo la persona se desenvuelve en ciertos aspectos sociales, ¿ya? Trabajar en equipo, le gusta trabajar solo, cree que tiene todo el de mando, si tiene capacidad de liderazgo, cuáles son sus expectativas
de vida, etcétera, ¿ya? Si se fijan, todas estas preguntas son más que nada para tener una idea general de cuál es la autodescripción, digamos, el autodiagnóstico que tiene de sí mismo el candidato, cómo se relaciona con los demás, cómo se enfrenta a situaciones complejas, si en el fondo le gusta trabajar solo, trabajar en equipo, si tiene alguna capacidad de liderazgo, cuáles son sus expectativas, en este caso a largo plazo, considerando que se le está consultando cuáles son sus expectativas en la vida. ¿Ya? Eso nos permite tener un primer acercamiento, digamos, una descripción general del candidato, que obviamente no está siendo el mismo. ¿Ya? Después, el formulario continúa con preguntas sobre formación. ¿Ya? En este sentido, como le indicaba, este proceso está siendo acompañado y en la medida que el entrevistador le está aplicando estas preguntas al candidato, también va revisando su currículum. Entonces, obviamente, los antecedentes académicos nosotros lo tenemos, lo estamos mirando en el currículum. Entonces, en el fondo, en esta parte del cuestionario, las preguntas apuntan a temas como más vocacionales, ya temas que tienen que ver con si hay una coherencia entre la motivación del candidato, sus habilidades con lo que estudió, con el cargo que está postulando, etc. Entonces, si se fijan, acá las preguntas son, por ejemplo, ¿por qué decidió estudiar la carrera que estudió? ¿Ya? Si cree que fue una decisión acertada, ya en el fondo le está consultando si el desarrollo de su carrera profesional ha cumplido sus expectativas al momento de elegir la carrera, ¿ya? En el sentido para saber si la persona está contenta, está feliz o está satisfecha por lo menos en su área de desempeño, o está ahí porque en realidad la vida lo llevó ahí. Igual es importante obviamente tener esa información de carácter motivacional, ¿ya? Saber si la persona está trabajando en lo que le gusta, en lo que realmente se siente cómodo, o está, digamos, trabajando en lo que la vida lo llevó de alguna forma, ¿ya? También acá se le pregunta respecto, claro, cuando se le pregunta qué es lo que más le gusta y lo que menos le gusta, en el fondo se le está preguntando de manera como un poco escondida, cuáles son tus habilidades y qué es lo que menos te gusta hacer, ¿ya? En qué es lo que menos te sientes cómodo, ¿ya? Y en el fondo a eso apunta esas preguntas. Muchas de estas preguntas, si bien son bastante generales, de fondo igual obviamente buscan recabar un tipo de información que es relevante en este caso para el entrevistador, ¿ya? Lo vamos a ir viendo también cuando veamos sobre todo cuando veamos las preguntas que son más de la entrevista más. Considera si su nivel de cualificación fue el adecuado cuando habla de cualificación a la de formación, ¿ya? Si su nivel formativo es el adecuado para poder optar al cargo, ¿ya? Si piensa que lo que aprendió cuando estaba estudiando es relevante para el trabajo, ¿ya? Entonces, en el fondo son preguntas que tienen que ver si lo que estudió le sirvió y cree que le va a servir y es pertinente con lo que tiene que aplicar posteriormente al cargo que está postulando, ¿ya? Son preguntas más que nada de comprobación, las que tienen que ver con el ámbito formativo o el ámbito académico, ¿ya? Y después ya pasamos a lo que tiene que ver directamente con las preguntas sobre la experiencia laboral, ¿ya? Siempre se comienza por las funciones que realizamos. Recuerden que nosotros estamos con el currículum y estamos viendo, entonces también la idea es que nosotros vamos guiando la entrevista. Entonces, más que preguntarle, coméntenos sobre su experiencia, acá lo que hace este formato en el fondo ya focaliza puntualmente, por ejemplo, la pregunta en las funciones que realiza, ¿ya? Obviamente para nosotros esa información es clave, porque en el fondo las funciones que esta persona realizaba en sus trabajos anteriores nos dan evidencia de que sabe hacer, de lo que sabe hacer, ¿ya? Y las funciones que si anteriormente realizaba son las mismas que estaría realizando el cargo que está postulando, obviamente eso es información relevante que nos sirve para darle punto extra al candidato, ¿ya? Acá también se le consulta respecto del el tema relacional con sus compañeros, con su equipo de trabajo, ¿ya? Se le pregunta que le hable de sus jefes y sus compañeros anteriores. Aquí hay como preguntas, yo no sé si se denominan como preguntas trampas, pero preguntas que obviamente buscan otra cosa en el fondo. ¿Qué se imaginan que queremos saber cuando le preguntamos a una persona que le hable de su jefe y sus compañeros anteriores? ¿Se le ocurre qué estamos buscando saber ahí? ¿Cómo Para saber considera cuál las es la personas que lo rodean? ¿O Claudia? Perdón. sus pares. ¿Cómo considera las personas que lo rodeaban anteriormente? ¿Cómo evaluaba Ya, él a su jefe y sus compañeros de trabajo? claro. Y eso puede dictar la forma de hablar de la persona, puede darnos luces de que a lo mejor
no trabajaba en equipo, no los ¿Ya? valoraba, le faltaba el respeto, quién sabe, tantas cosas. ¿Ya? Sí, por ahí, claro, por ahí. Ruth también estaba diciendo algo, parece. Sí, es cómo se relaciona con sus pares. Claro, ujú, claro, esa es la pregunta en sí. Pero ¿saben a lo que apuntan y que los candidatos muchas veces caen, de hecho la mayoría de las veces caen? Es cuando salieron mal de su trabajo anterior, porque uno le hace esta pregunta, hábleme de su jefe, sus compañeros anteriores. Si salieron mal, caen en el error de empezar a hablar mal de la empresa anterior. No, que mi jefe, que mi compañero. Bla, bla. Y en el fondo, siempre cuando pasa eso, evidentemente la persona no salió en buenos términos de la empresa. Hay una situación de conflicto, de diferencia entre las partes. Entonces, de alguna forma, esta pregunta que efectivamente, como dicen las compañeras, apunta al tema relacional de los compañeros y todo, también en el fondo está en el fondo evaluando cómo la persona salió, ¿ya? Porque si salió bien, va a hablar bien, no, espectacular, mi empresa, llámelo, le van a dar alguna referencia, ningún problema. Pero si la persona salió mal, seguramente cuando le hacemos esta pregunta nos va a hablar súper mal de su empresa anterior. Y eso nos puede decir, ah, ojo con eso, ojo, puede que haya tenido un tema. Y se acuerdan que ayer hablábamos del chequeo de referencia, tendríamos que chequear esa información cuando hagamos el chequeo de referencia, ¿ya? La pregunta sobre el ambiente de trabajo también va sobre eso en el fondo. ¿Cómo era el ambiente de trabajo? También en el fondo va a conocer que el candidato nos diga si era bien, si lo encontraba bien, que a veces también puede ser una causa de la salida de la empresa cuando el ambiente es muy tóxico, mucha gente igual se cambia de trabajo, si es que tiene la oportunidad. Entonces también es importante manejar esa información. Y la pregunta que siempre se hace, ¿por qué se fue? ¿Cuál fue la causa? Siempre, obviamente acá lo que se está buscando es conocerse que eventualmente hubo una salida no apropiada, digamos, ¿ya? Una salida en términos de que la persona tenía un mal desempeño, o tuvo algún tema con, no sé, por algún incumplimiento de reglamento, etcétera, ¿ya? Eh, a eso apuntan este tipo de preguntas, en el fondo, siempre a indagar también qué pasó, más allá de la experiencia en sí, de las funciones que realizó, ¿ya? Ahora, esta fase de las preguntas apuntan a lo que tiene que ver sobre el cargo. Sí, el cargo que se le está ofreciendo al candidato, ¿ya? Y la primera pregunta que siempre se le hace es, ¿qué conoce de nuestra empresa? ¿Qué creen que estamos evaluando en esta pregunta al candidato cuando le preguntamos, ¿qué conoce de nuestra empresa? Si se preparó para la entrevista de trabajo. Si yo voy a una entrevista, busco los antecedentes de la empresa que me va a contratar o a la que estoy Eh, postulando. Exacto. Obviamente eso evidencia la motivación y el interés del candidato por la oferta, ¿ya? Cuando la conoce, recuerden que también hablábamos del caso que algunas veces nos llaman a consultar y no nos dice qué empresa es, pero cuando el candidato conoce la empresa donde lo llaman y todo y se prepara, obviamente eso es una evidencia de que hay una motivación y interés del candidato, ¿ya? Distinto es que si le preguntamos qué conoce esta empresa y el candidato nos dice, es que no la conozco. Ah, ya, no hubo un interés, no hubo una preocupación en averiguar, entonces también eso le puede restar puntos a ese candidato, ¿ya? Por lo general yo cuando hacía entrevistas siempre partía con esta pregunta, ¿ya? ¿Qué conoces de World Vision cuando trabajaba en World Vision, por ejemplo? Y en general la mayoría de la gente se prepara y lee, son muy pocos los que no se preparan cuando los llaman a entrevistas, ¿ya? Bueno, y otra pregunta es ¿por qué quieres trabajar con nosotros? Y aquí estas preguntas van en la línea de ver qué tan en sintonía está el candidato con lo que nosotros buscamos, con la estrategia de la empresa, con el perfil que tiene la empresa, con la cultura de la empresa, etcétera, ¿ya? Eh, Tiene que ver un poco con eso, ya que el candidato en su descripción o en su descripción o en su relato de por qué o cuáles son sus motivaciones para trabajar en la empresa, nosotros podamos identificar si va en la línea de lo que nosotros estamos buscando y si este candidato también se adapta, ¿ya? Eso es súper importante también, que a veces no se considera, pero obviamente como ya lo hemos hablado o lo vieron ustedes con otros profesores en el semestre pasado, toda organización o toda o empresa, etcétera, tiene una cultura, ¿ya? Y esa cultura, digamos, que son los hábitos, las formas, las costumbres que se van generando en un grupo de personas, en este caso dentro de la organización, algunas partes fuertes, potente y es de alguna forma excluyente con algunas personas, ¿ya? Entonces hay personas que pueden tener todo el perfil laboral, por ejemplo, todo el perfil técnico, la habilidad blanda, pero quizás a veces no van a enganchar con la cultura. Entonces,
¿ya? Si, por ejemplo, no sé, es una empresa de tecnología, no sé si tecnología, ya, pero una empresa innovadora, digamos, que trabaja con alta creatividad, todo, una persona que es más bien tradicionalista, mantener el status quo, quizás, claro, puede tener todas las competencias, pero si su forma de ser es muy tradicional, quizás no enganche con la cultura de la empresa y por ende puede ser muy seco, puede tener muy buen perfil, pero si no engancha con la empresa digamos, en el tema cultural, lo más probable es que no resulte. Entonces también es un factor no menor a considerar cuando las culturas de la empresa tienen una tendencia muy marcada, que también puede ser un criterio de selección de una persona que no esté en sintonía con la cultura. A eso también apuntan este tipo de preguntas, ¿ya? La pregunta 5 es importante. ¿Qué espera del puesto en el fondo? Porque acá le estamos preguntando al candidato cuáles son las expectativas que el candidato tiene, ¿ya? ¿Qué es lo que espera en el fondo? ¿Ya? Y para nosotros poder evaluar si es que está dentro de lo que nosotros le podemos ofrecer o tiene una expectativa muy alta que quizás puedan afectar su motivación, ¿ya? O sea, por ejemplo, si el candidato nos dice, ya, mira, yo estoy entrando a este puesto porque quiero estar 2 años y quizás en 3 años más quiero subir una jefatura, y nosotros sabemos que quizá el cargo implica que la persona va a estar 5 años en el mismo cargo, con esa respuesta deberíamos evaluar si es pertinente o no considerarlo en el proceso, porque lo más probable es que él tiene una expectativa de corto plazo de poder ascender, y la empresa quizás esa opción no va a estar. Lo que implica que quizás el tercer, cuarto año ya la persona va a estar desmotivada y lo más probable es que quizás hasta postule y se vaya a otra empresa. Entonces, también es importante este tema de conocer las expectativas, ¿ya? De qué tan altas son y o de qué tan apegadas están a lo que nosotros le podemos ofrecer, ¿ya? Obviamente también hay un filtro. Expectativas muy altas, generalmente cuando no se cumplen, el candidato se frustra, pierde la motivación, tiene un mal desempeño o se va. Y tenemos que nuevamente cubrir esa vacante. Para nosotros, en recursos humanos, uno de nuestros KPI, como se llama, o indicadores con los cuales nos miden y evalúan siempre, es la rotación de la empresa, ¿ya? Nosotros tenemos que velar porque la rotación de la empresa sea baja, y cuando hablo de rotación, es que la gente que ingresa, se quede, ¿ya? En la medida que tenemos gente que ingresa y sale, gente que ingresa y sale, y la tasa de rotación empieza a aumentar, esos son números rojos para nosotros, ¿ya? Y quiere decir que tenemos un problema en el área de reclutamiento y selección. Por una parte, porque quizás estamos seleccionando mal, o quizás tenemos un problema de cultura, de salarios, etcétera, que la gente cuando ingresa se va, ¿ya? Pero siendo cualquiera de las dos causas, es responsabilidad nuestra. Entonces, precisamente, una de las formas de poder controlar este indicador de rotación de personal es hacer un buen filtro en el proceso de selección, siempre filtrando a las personas que quieren quedarse en la organización, porque ese es siempre nuestro objetivo. No hacemos todos estos procesos para contratar a una persona que esté 6 meses. Obviamente queremos contratar a una persona que se quede el mayor tiempo posible en la organización, ¿ya? Ese es siempre nuestro objetivo. Si empezamos a contratar gente que se empieza a ir, algo estamos haciendo mal, hay que revisar los procesos, ¿ya? Por último, por ejemplo, ¿en qué se diferencia de los demás candidatos? Siempre es como una pregunta típica que se hace: ¿por qué te deberíamos contratar a ti? ¿O qué tienes tú que los demás candidatos no tienen? ¿O qué nos puedes ofrecer tú que los demás quizás no tienen? Etcétera, ¿ya? Obviamente la pregunta sobre la expectativa de renta, de salario, cuáles son las expectativas de proyección, digamos, en el sentido de ver si que lo que el cargo ofrece va a estar en sintonía con las expectativas que el candidato tiene. Y bueno, preguntas, ¿qué es lo que más le importa en un trabajo? Eso también es una pregunta general, quizás se cierre. Algunas preguntas dicen, y por lo general la pregunta, es que la respuesta más típica cuando yo hago esa pregunta es estabilidad. ¿Qué es lo que te interesa el trabajo? La estabilidad. Eso es como generalmente lo que buscan los candidatos. Otros buscan desarrollo, otros buscan una inserción cuando es su primer trabajo, etc. Obviamente eso va a depender mucho del candidato, pero por lo general lo que buscan los candidatos es una estabilidad, un trabajo estable. Bueno, ahí viene la tercera parte, que es el fin de la entrevista, y bueno, siempre como yo les decía ayer también, lo recomendable es poder cerrar la entrevista verificando que el candidato no tiene duda, no tiene consulta y está claro con la información respecto al proceso en sí, ¿ya? Eso es un formato estructurado, ¿ya? Yo se los voy a mandar ahora terminando la clase. Vamos a la presentación y revisemos algunas preguntas que ya
son de carácter más abierto, de este formato que yo les digo, que donde ya no hay un formato, un formulario que estamos llenando, sino que simplemente es un diálogo entre el entrevistador y el candidato, ¿ya? Hay ciertas preguntas que siempre se dan, y también hay ciertas respuestas que nosotros esperamos del candidato ideal, ya que eso es lo que nosotros vamos a revisar ahora. La primera pregunta, generalmente si se fijan también, habla un poco de que el candidato se describa, ¿ya? Pero a diferencia del formato anterior donde teníamos un pequeño cuadrito que rellenando lo que el candidato decía, acá la idea es que cuando le hacemos esta pregunta al candidato en este formato de entrevista abierta, él tenga por 5 o 10 minutos, que es bastante tiempo, para que se pueda explayar, ¿ya? Y aquí sí ya podemos dejarle algún espacio para que también, obviamente, vaya sumando temas personales, también temas de contexto, para saber su contexto familiar, si tiene familia, hijos, etcétera, ¿ya? Y como dice la última frase, en el fondo lo que nosotros le estamos buscando acá, en el fondo es como una pregunta de filtro, ¿ya? Para poder determinar qué tan maduro es el candidato en términos personales y obviamente en términos profesionales también, y si de alguna forma la información que nos está dando es certera, es veraz, ¿ya? Y no está simplemente relatando su vida y no necesariamente vendiendo una imagen que no tiene. Entonces, obviamente ahí son ciertos filtros que uno va adquiriendo con la experiencia, pero que es importante igual tenerlo en el fondo. Estas preguntas son más que nada como para tener una primer acercamiento, ¿ya? Pero igual es fácil identificar a una persona cuando con humildad empieza a relatar su experiencia, destaca sus logros, que eso obviamente es algo que se tiene que hacer siempre. A diferencia de una persona que quizás está vendiendo una imagen que no va en sintonía con lo que hizo su currículum, por ejemplo. Ya son cosas que uno igual puede detectar, ¿ya? Y después la típica pregunta, que para unos puede ser muy difícil, es que hace referencia con la fortaleza y las debilidades, ¿ya? Esa típica pregunta que se plantea así directamente o de alguna otra forma, pero siempre en el fondo busca identificar cuáles son los puntos fuertes del candidato y cuáles son los puntos débiles, ¿ya? Ahora, lo relevante, chicos, en esta parte no es solo que nos enumeren o nos digan cuáles son sus fortalezas y sus debilidades. No tiene mucho sentido porque nos pueden decir cualquier cosa, nos pueden decir 3 conceptos que a la persona se le vengan a la mente inmediato. Entonces, ¿cómo podemos comprobar que efectivamente la persona, por ejemplo, tenga esas fortalezas que dice tener? Es preguntarle, ya, ¿cómo lo aplicas tú en tu vida laboral? Dame un ejemplo de alguna vez que, por ejemplo, si la persona dice que una de sus fortalezas es no sé, el compromiso. Cuéntame alguna vez que aplicaste el compromiso en tu vida laboral, ¿ya? Es una comprobación, ¿ya? Y una persona que no necesariamente esté siendo sincera en esa pregunta nos vamos a dar cuenta porque le va a costar responderle, ¿ya? Pero generalmente tenemos que exigir una comprobación, ¿ya? No solo que nos digan, que nos enumeren, porque esa respuesta en que nos digan 3 cosas no nos sirve, ¿ya? Tenemos que ver cómo el candidato puso esas fortalezas en práctica y la idea es que lo lleva a un ejemplo de su experiencia laboral anterior, ¿ya? O de alguna situación personal anterior, ¿ya? Y en el caso de la debilidad es lo mismo, ¿ya? Es lo más difícil para el candidato, para nosotros, para cualquier persona, poder identificar sus debilidades, ¿ya? Pero tenemos que tenerlas claras. O sea, ustedes cuando salgan al mercado laboral profesional, digamos ya como egresados de recursos humanos, tienen que tener clara esa pregunta porque se la van a hacer. Y todos tenemos puntos que mejorar siempre. El aprendizaje es un proceso continuo que no se acaba nunca. Entonces, siempre tenemos que identificar cuáles son las brechas que tenemos, ¿ya? Y en el caso, cuando preguntemos cuáles son las debilidades, lo mismo. No solamente nos interesa que nos enumeren y nos digan las 3 cosas, sino que la idea es ya, ok, estas son tus debilidades. ¿Qué estás haciendo para superarlas? ¿Qué estás haciendo para cubrir esas brechas? ¿Cómo lo contrarrestas, como dice la PPT? O sea, la idea es que el candidato y tenga claro cuáles son sus debilidades, pero también tenga claro cómo puede superar esas debilidades, ¿ya? Porque no nos sirve que las tenga identificadas y no haga nada respecto a eso, obvio. Y eso también es un tema que nos atañe a todos. Cuando tenemos que identificar nuestras debilidades, siempre tenemos que movilizar recursos en el fondo para cubrir esa brecha, ¿ya? Y esperamos lo mismo del candidato. Si tiene identificadas esas brechas, que nos diga cómo la va a cubrir, ¿ya? La pregunta 3 es lo mismo que veíamos en el formulario, ya que busca una descripción a través de una tercera persona. Es como describirse el candidato, pero en tercera persona, ya a través de los ojos de los demás, ¿ya? Eso obviamente es un ejercicio que busca que el candidato se evalúe a sí mismo, pero desde la mirada de los pares o la mirada de los jefes, ¿ya? Ese es en el fondo el ejercicio. Pero finalmente lo que está haciendo el candidato se está describiendo él mismo desde su visión, desde lo que él piensa de él,
¿ya? Y a veces, al extrapolarlo a un tercero, a veces el candidato es más sincero, ¿ya? Y se refiere a él en términos más verídicos, por eso se hace este ejercicio, digamos, como sacarlo un poco de él para decir qué dirían los demás. Pero por lo general, más allá de ese ejercicio de que el candidato describa cómo lo ven los demás, finalmente se está describiendo a sí mismo, ¿ya? Y eso es lo que nosotros estamos buscando, cómo él se evalúa a sí mismo, ese autodiagnóstico. A ver, otra pregunta que tiene que ver con las expectativas o cuáles son las proyecciones en este caso en el corto plazo. Nosotros no nos interesan generalmente las proyecciones muy a largo plazo, nos interesan las proyecciones en el corto plazo, ya pensando en que en promedio la vida laboral de una persona en una empresa, en promedio en Chile, está bordeando los 4 años en estos momentos. O sea, una persona está en una empresa, ni siquiera en un cargo, en una empresa 4 años, porque se cambia, ¿ya? Entonces, sabemos que más o menos es el tiempo de vida laboral que tiene una persona en Chile y ojalá esperamos que la persona pueda estar el mayor tiempo posible, lo mínimo por lo menos, como lo digo, el promedio que está en 4 años, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hacemos esta pregunta de cómo se ve en 5 años, lo que nosotros estamos viendo en el fondo es cómo se proyecta la persona, ¿ya? Y también identificar en el fondo si está valorando nuestra oferta o no necesariamente, ¿ya? Porque quizás en 5 años la persona nos dice, no, o sea que en 5 años yo me veo de gerente en una empresa un poquito más grande. No sé si lo contratemos, no sé si nos sirva, ¿por qué? Porque la persona no se está en el fondo involucrando con la empresa, sino que en el fondo lo está viendo como un trampolín para poder saltar a otro cargo posteriormente. ¿Eso es lo que queremos? No. Queremos que la persona se dedique 100% a la empresa, no que trabaje mirando afuera, en el fondo mirando otra empresa que lo pueda contratar. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros esperamos del candidato siempre va a ser una respuesta ambiciosa, ¿ya? Tampoco esperamos que el candidato no tenga una respuesta en el fondo, quiero entrar a un cargo y quiero mantenerme ahí, que nunca me ascienda, ¿ya? No, tampoco nos habla bien de él. Tiene que ser ambicioso, como dice ahí, pero con cierta mesura, ¿ya? O sea, sí quiero desarrollarme, pero obviamente con unos plazos y unos objetivos que sean realistas en un tiempo atingente, digamos, ¿ya? Entonces, esta es una pregunta de comprobación si el candidato se ve en el fondo en la empresa en el corto plazo, si quiere hacer carrera o no, ¿ya? Si se proyecta en la empresa, en el mismo rubro, en la misma área, etcétera. Tiene que ver con eso, ¿ya? Si no está viendo como una posibilidad de crecimiento o simplemente no está viendo para estar un rato y irse o un trampolín para adquirir experiencia, después otra empresa, etcétera. Es importante, obviamente, canalizar solamente los candidatos que se proyectan en la empresa. Insisto que nuestro objetivo es que las personas que reclutemos se queden el mayor tiempo en la organización, ¿ya? La pregunta 5 es fundamental, ¿ya? Y de hecho es tan fundamental que tiene en sí solamente una metodología para que el candidato pueda estructurar su respuesta, ¿ya? La pregunta 5 dice, cuéntame un ejemplo de una situación complicada que hayas vivido y cómo la resolviste, ¿ya? ¿Se acuerdan que en el cuestionario que habíamos anterior la pregunta era súper amplia? En el fondo, cuéntame cómo resuelven los problemas. Eso quizás puede ser un poco amplio. Aquí, puntualmente, lo que estamos haciendo es que el candidato vaya, sí o sí, a alguna experiencia que tuvo en su experiencia laboral anterior, compleja para él, y que él tuvo que haber intermediado para la solución de esa situación, ¿ya? Entonces, ahí obviamente estamos hallando una evidencia concreta de cómo el candidato soluciona o gestiona ciertas situaciones complejas que el candidato tenga, ¿ya? Y para eso, como les digo, hay una metodología que se llama STAR, estrella en inglés, que en el fondo divide esta pregunta en 4 pasos, ¿ya? En identificar la situación, la tarea, la acción y los resultados. Entonces, cuando le hacemos esta pregunta al candidato, le decimos, ya, cuéntanos, ¿cuál fue la situación? ¿Qué fue lo que pasó? Nos cuenta eso y después le preguntamos, ok, ¿cuáles eran las tareas, los procesos, las actividades que estaban ligadas a eso? ¿Ya? Para después preguntarle, ya, ¿y qué hiciste? ¿Cuál fue tu acción? ¿Cuál fue tu intervención en esa situación? Y por último le preguntamos, ya, ¿y lo que tú hiciste tuvo resultado? ¿Cuál fue el impacto de la decisión que tú tomaste? ¿Surtió los efectos que tú esperabas? Etcétera. Entonces ahí nosotros estamos estructurando e identificando estas 4 fases, que el candidato nos diga la situación, la tarea, qué fue lo que hizo y si los resultados fueron positivos o no, ¿ya? Y con ese análisis nosotros vamos a poder tener luces de cómo el candidato se comportó, ¿ya? Así que efectivamente cuando nos cuente esa experiencia,
la decisión que tomó fue la acertada, fue la asertiva, si tuvo buenos resultados, ¿ya? O finalmente no, porque igual puede ser que en una situación compleja el candidato no necesariamente haya tomado una buena opción, ¿ya? Bueno, ahí se valora dependiendo del caso, ¿ya? Pero básicamente esto es una pregunta que hace mucha referencia a la competencia, ¿ya? De cómo el candidato resuelve situaciones nuevas, ¿ya? Y por último, ¿cuál sería tu puesto ideal? Esta sí que es una pregunta que es como directamente trampa, como dice ahí, ¿ya? Porque está orientada para verificar el real interés y motivación del cargo. Porque, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué esperamos del candidato cuando le hacemos esta pregunta? Que nos describa el trabajo que nosotros le estamos ofreciendo, ¿ya? Porque si su puesto ideal es un puesto que tiene muchas más responsabilidades, donde le pagan mucho más, donde tiene mucho más beneficios, donde puede viajar, no sé, tiene una motivación muy alta y quizá el puesto que nosotros le estamos ofreciendo no va a cubrir mucho de esas motivaciones y el candidato se va a frustrar y se va a ir luego, ¿ya? Entonces también tiene que ver un poco con cuáles son las expectativas del candidato, ¿ya? Y, insisto, las expectativas siempre van a ser súper importantes porque una persona que entra con altas expectativas y dentro de un tiempo ve que esas expectativas no las va a cumplir, se va a desmotivar, va a tener temas de desempeño, no va a tener una salida muy buena de la empresa, etc. Y eso es lo que nosotros tenemos que velar porque no pase. Entonces, por eso hay muchas preguntas de filtro con lo que tiene que ver con las expectativas de los candidatos. ¿Ya? Eso con lo que tiene que ver con las preguntas de las entrevistas. ¿Dudas, consultas, comentarios, aportes? No, está todo súper claro. Ya. Después cuando estemos en el TV simulador, todo esto lo van a tener que empezar a aplicar, porque obviamente vamos a hacer simulaciones de entrevistas y estas formas de hacer entrevistas y estas preguntas obviamente son clave para nosotros, ¿ya? Eso, chicos. Pasemos a lo que tiene que ver con el DISC. Ya. Entonces, parece que no a todos les cuadró, pero a los que no les cuadró les invito a que lo revisen de nuevo, lo hagan y ojalá lleguen a poder tener los números que calcen, ¿ya? Entonces, deberían tener algo, voy a vender un poco, claro. Deberían tener algo parecido a esto. ¿Cierto? A los que les cuadró. Con la primera columna, que son los más, con una suma de 28, la columna de los menos también con una suma de 28, y con un diferencial igual a 0. Si les dio así, es porque la tabulación estuvo buena. Si no les dio así, es porque seguramente cuando hicieron el ejercicio de colocar las letras, hay algo que no cuadra ahí. Ahí debe estar el error. Entonces ahí tienen que verificar dónde estuvo el error. Porque finalmente esta comprobación apunta a eso. Seguramente alguna de las letras que está acá no corresponde a la que está en la tabla de respuesta original, ¿ya? Así que si no les cuadró, los invito a eso. Yo en la mañana le hice llegar dos documentos. Uno que tenía que ver con el gráfico, otro que tenía que ver con una descripción, como un poco la historia del DISC, y también cómo se analizan los resultados, que es lo que vamos a hacer ahora, ¿ya? Se lo envié en la mañana, no sé si lo vieron, me imagino que no, porque obviamente fue un día laboral, pero lo vamos a revisar ahora rápidamente, pero igual la idea es que después lo lean, ¿ya? Porque es interesante que conozcan un poco la evolución del tema, porque también hay una parte histórica, porque recuerdan que yo les comentaba que el DISC tiene 4 ejes, ¿cierto? Desde la extroversión a la introversión, y el otro era desde lo racional a lo sentimental. Entonces son los 4 ejes en donde generalmente nosotros nos movemos, ¿ya? Y una definición que viene desde tiempos ancestrales. Entonces, ahí mismo en el texto que yo les comentaba, en la antigüedad estos 4 ejes se asumían que eran las 4 fuerzas de la naturaleza, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el agua se asociaba como a la tranquilidad, la gente que era más introvertida, más tranquila, porque obviamente el agua siempre genera esa sensación de tranquilidad, ¿cierto? Al contrario del fuego, ¿ya? Se decía que la gente que era muy extrovertida, que era como muy potente, muy decidida, tenía el fuego, ¿ya? Porque obviamente el fuego quema, etc. Y otro estaba el viento, etc. Entonces, es un proceso que parte, digamos, con estas creencias ancestrales y que terminan ahora también en la ciencia social, que es la psicología, ya que en la misma lógica, obviamente ya no pensamos que son las fuerzas de la naturaleza que están actuando en nosotros, sino que son factores de la personalidad que nos orientan y nos conductan en nuestros comportamientos,
¿ya? Y eso es lo que nos ayuda a identificar este tipo de test, ¿ya? Cuáles son nuestros rasgos de personalidad más relevantes, los que más aparecen, ¿ya? Porque nosotros tenemos una serie de aspectos de personalidad distintos, pero en ciertas situaciones hay algunos que aparecen más que otros. Y eso es lo que identifica este tipo de test, ¿ya? Eso. Entonces, primero les voy a mostrar el gráfico para que vean cómo lo tienen que hacer, ¿ya? Yo, como les dije, no lo hice a conciencia, lo hice solamente rápidamente a modo de ejemplo, y a mí me quedó así. Eso es lo que tienen que graficar ustedes, ¿ya? Se lo voy a mostrar, ojalá que se vea. Si se fijan en el gráfico que yo le envié, en la parte superior están las cuatro, la columna superior están las cuatro iniciales, la D, la I, la S y la C, ¿cierto? Y están continuos de números, desde el 28 positivo hasta el 28 negativo abajo, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la función del gráfico? Precisamente es ver visualmente cómo nos fue, cuáles son nuestros puntos más altos y cuáles son nuestros puntos más bajos, ¿ya? Entonces, yo en la letra D obtuve -7. Entonces, ¿se fijan? Yo puse el puntito en el -7, ¿ya? Después en la I, yo obtuve -1. Puse el puntito en el -1. Después en la S, que es la tercera columna, yo obtuve 0. Y en la C, que es la última, obtuve 8. Entonces yo tengo una línea hacia arriba. Entonces, ¿cuál es la idea? De lo que yo tengo sobre el 0 hacia arriba, son las letras que más me identifiquen a mí. En este caso, yo solo tengo una, que es la letra C. Si se fijan, pues yo tengo 8. La S la tengo en 0 y la otra las tengo en negativo, ¿ya? O sea, mi D está muy bajo, mi I está muy bajo, mi S, pero el C es mi letra más marcada, ¿ya? Entonces, a ustedes les debería pasar lo mismo. Ustedes deberían tener 1, 2 y hasta 3 tipos de personalidad sobre el 0, ¿ya? ¿A cuántos de ustedes tienen 1? ¿Alguno tiene 1 solo? Claudia. ¿Alguno de ustedes tiene 2? No lo digan, no digan la letra, sino que digan nomás si tienen 2. ¿Erin? Ya. Y también pueden tener hasta 3, ¿ya? Entonces, insisto, todos los que en el gráfico, o en general, todos los números positivos, son los rasgos de personalidad que ustedes tienen más marcados. Y ahora vamos a ir a ver qué significan, ¿ya? ¿Qué significa la D, qué significa la I, qué significa la S, qué significa la C, ¿ya? Lo importante es que a este punto tengan identificado cuál es la letra que ustedes tienen con puntaje más alto. Y en el caso mío es la I, ¿ya? Entonces, les voy a mostrar el mismo documento que yo le envié. Ya, se quedó pegado. Denme un segundito. Esto está en la página 4 del documento que le envié yo. Ya. Entonces, recuerda, el DIS tiene 4 factores. Dominancia, que es la letra D, influencia o comunicación, que es la letra I, estabilidad, que es la letra S, y contemplación, que es la letra C, ¿ya? Entonces, esos son los 4 factores. Entonces, los que tuvieron la letra D por sobre el 0 o con números positivos, están dentro del factor dominancia. Los que tuvieron la letra I están en la letra, tienen un alto factor de comunicación. Los que están con la letra S están con un alto nivel de estabilidad, y los que están con la letra C son los que están con el factor de la obediencia, de la precisión, ¿ya? Ahora, ¿qué significa eso? Es lo que vamos a ver ahora. Entonces, ahora pasamos como a la descripción, ¿ya? Tenemos identificado cuál es el tipo de letra que nos representa cada uno. 1, 2 o 3, recuerden, pueden ser hasta 3, ¿ya? Generalmente, todos tienen 2 o 3. Los menos, 16% como es ahí, solamente tiene 1. La mayoría tiene 2 o 3 rasgos que son los que están con mayor predominancia. Entonces, a los que le apareció la letra D como el factor predominante, son personalidades que se relacionan con el control. Les gusta tener el poder
y la asertividad, o sea, son rápidos. Es el factor de la proactividad y el control. Es una mezcla de aspectos positivos y negativos. Obviamente los positivos son personas que son independientes, son motivados, son emprendedores, son decididos, son prendidos, por decirlo de alguna forma. Una persona que dice voy a hacer algo y lo hace. Esos son los que tienen la letra D como predominancia, ¿ya? Los que tienen la letra I son los que posicionan la relación con las personas como central, ¿ya? Son las personas que les gusta relacionarse con otros, ¿ya? Son muy extrovertidos, son muy de comunicarse, son muy de liderar grupos, ¿ya? De tener amigos, son personas que valoran mucho el estar con otros, ¿ya? Valoran por sobre todo las relaciones sociales, para ellos es lo más importante, ¿ya? Los que tuvieron una letra I con alto puntaje están dentro de esta descripción, ¿ya? La S es el factor de la estabilidad. Los que puntuaron alto en la S son personas que siempre son serenas, son tranquilas, son reflexivas, no se agitan mucho cuando tienen que manejar una situación bajo presión, por lo general reaccionan bien, tranquilos, no se estresan, no se cansan, son perseverantes, son del status quo, es como una persona muy calma, muy tranquila, por eso la S es de estabilidad en inglés, ¿ya? De stability. Y las personas que están con un alto puntaje en la letra C son las personas como las investigadoras, ¿ya? Las que nunca se guían como cuando les dicen algo, como que no lo creen y siempre están investigando y preguntando por qué, y consultan, y son como el perfil investigador, ¿ya? Son las personas que siempre están tratando de conocer, de llegar a las preguntas, son de alguna forma son las personas como más inquietas, ¿ya? De ahí vamos a ver un poco más la descripción, ¿ya? Ahora vamos a ver la tablita. Esto es importante. Esta tablita está en la página número 6, ¿ya? Y acá vamos a ver la descripción y cuáles son las competencias actitudinales básicas que tiene cada uno de estos factores, ¿ya? Entonces, en este cuadro, lo voy a achicar un poquito. Ahí está. En este cuadro se dan todas las posibles combinaciones que puede tener una persona, ¿ya? Desde que le aparece solo la D más I, la D más la S, la D más la C, etc. Se dan todas las posibles combinaciones. Entonces, ¿cuál es la idea? Que ustedes se busquen acá, identifiquen cuáles son sus rasgos de personalidad y cuáles son sus competencias más relevantes, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en este caso, a mí solo me aparecía yo estaba alto en la C, ¿ya? Entonces, según esto, la C significa que mi descripción es que soy pensador objetivo, analista, y mis competencias actitudinales básicas son la cooperatividad, la precisión y la sensibilidad, ¿ya? Eso, entonces la idea es que ustedes se busquen en esta tabla, identifiquen acá cuáles son las letras que tuvieron ustedes con mayor predominancia, con los factores altos, y acá va a estar la descripción del tipo de personalidad, y acá están las competencias asociadas a ese tipo de personalidad, ¿ya? Posteriormente, podemos ver acá los estilos de conducta, ¿ya? Ya cuando hablamos de estilos de conducta son básicamente los comportamientos que tienen las personas de acuerdo al factor dominante, ¿ya? Los que están con la letra D tienen una conducta orientada a la acción. No son personas que se guían mucho en la reflexión, sino que personas que pasan a la acción rápidamente, toman decisiones súper rápido y incluso a veces asumen riesgo, ¿ya? Las personas influyentes con la letra I son personas que están orientadas siempre a la conducta de la interacción. Siempre van a buscar la interacción. En la tarea, en lo que tengan que hacer, siempre van a buscar estar con otros, ¿ya? Obviamente nosotros deberíamos puntuar alto en el I, ¿ya? Si somos de recursos humanos. Idealmente, no excluyentemente necesariamente, pero idealmente deberíamos tener un alto puntaje ahí, ¿ya? La letra S apunta a una conducta orientada a los métodos, a mantener el equilibrio, como decía, la armonía, es la estabilidad, trabajar en equipo, quizás no es la persona que destaca, es la persona que está atrás, pero es la persona que está ayudando, ¿ya? Y la letra C son personas que tienen conducta orientada a la explicación, a la investigación, son personas que, como les digo, son inquietas, nunca se quedan conforme con lo que le dicen y siempre están investigando más, ¿ya? Y cuáles son las dimensiones del comportamiento asociadas a cada uno de los resultados, ¿ya? La letra D son personas que son directas y decisivas, ¿ya? O sea, toman decisiones, actúan, listo. La letra I son personas que generalmente son optimistas y extrovertidos, ¿ya? Por eso siempre tienen buenas llegadas con la gente, ¿ya?
La letra S son personas que son muy comprensivas y cooperativas. Lo que yo les decía, no buscan destacar, pero sí siempre buscan apoyar, ¿ya? Y la letra C son personas perfeccionistas y analíticas, como les decía, como siempre están preguntándose cosas, siempre están buscando la perfección, siempre están realizando análisis, cuestionándose cosas, etc. ¿Ya? ¿Cuáles son los tipos de orientación de la conducta? Y con esto terminamos el análisis de los resultados. La D es una conducta orientada a la acción, o sea, es del qué. ¿Qué hacer? ¿Qué hacemos? ¿Cómo, ya? O sea, si hay que hacer algo, generalmente lo va a hacer de manera rápida, ¿ya? Y va a tomar riesgo, y va a tomar decisiones en un par de segundos. La persona influyente se va a preguntar de quién, ¿ya? Quizás no le va a interesar tanto el qué hay que hacer, sino que le va a interesar con quién lo tiene que hacer, con quién se va a relacionar, ¿ya? Con quién tiene que trabajar. De repente le va a dar más importancia a eso que a la tarea en sí, ¿ya? Porque obviamente prioriza a la interacción social, ¿ya? El S es de la persona del cómo, cuándo, ¿ya? Es la persona que siempre, en el fondo, busca operar a través del establecimiento del apoyo de los demás, diciéndole cómo tiene que hacer las cosas, diciéndole cuándo van a pasar las cosas, en el fondo manteniendo esa armonía, manteniendo el status quo, como dice ahí, en un ambiente seguro, protegido para todos, ¿ya? Por eso administra el cómo y el cuándo, sabe eso, le gusta tener esa información porque se siente seguro, ¿ya? Y por último, el C es del por qué. ¿Por qué? Porque él es el investigador, el que siempre se va a preguntar por qué pasa esto, y nunca se va a quedar muy conforme con las respuestas que le puedan entregar, ¿ya? Y aquí está como la gráfica de ese perfil, ¿ya? Y por último, las tendencias que reflejan cada conducta, es primero que la persona D es generalmente más propensa a aceptar cambios, ¿ya? No es tanto de aceptar o de mantener el status quo o la rutina, siempre va a buscar la innovación, ¿ya? Hacer cosas nuevas, o quizás hacer lo mismo, pero de distintas formas, ¿ya? Las personas Y generalmente son entusiastas, son positivas, convocan a los demás, ¿ya? Generalmente son las personas que siempre están en los grupos liderando de alguna forma, ¿ya? Las personas que S, en este caso con alto puntaje en S, son personas que trabajan detrás de la escena, como le decía yo. No son las personas que están ahí destacando, sino que están en una posición quizá no protagonista, pero sí muy importante porque son los colaboradores, ¿ya? Y de alguna forma su desempeño es predecible. ¿Por qué? Porque siempre están muy apegados a la rutina. Es como, de alguna forma, el punto opuesto al D en ese sentido, ya que el D es de tomar riesgos, de hacer cosas nuevas. La persona que está en el S es más de mantener siempre la tranquilidad y la rutina, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Y el último, el C, son estrictos con la calidad, son buenos planificadores, analizan las situaciones, revisan, controlan, vuelven a controlar, etc. ¿Ya? Porque son perfeccionistas, ese es su perfil, ¿ya? Y analítico a la vez, ¿ya? Eso con respecto a la pauta. Entonces ahora lo revisamos rápidamente, pero la idea es que ustedes puedan después leerlo un poco más en detalle y ver si es que los resultados están en correspondencia con su personalidad, con sus competencias, etc. ¿Ya? Lo importante de este ejercicio es que ustedes sepan cómo se aplica esta herramienta. Y como yo les decía, cuando hacemos entrevistas masivas, si se fijan, es súper simple, no es complejo, ¿cierto? No tiene mucha complejidad, y es de rápida revisión. Entonces podemos evaluar a un candidato con esta herramienta en 10 minutos, por ejemplo. Entonces, por eso es súper utilizada y recomendada, y estoy seguro que la van a tener que utilizar, así que la idea era que pudieran empezar a conocerla desde ya. A los que no les resultó, los invito a hacerla de nuevo, ya, para que lo puedan resultar y ver qué competencias y cuáles son sus rasgos de personalidad, sus formas de conducta, etc. Eso, chicos. Recuerden que el cuestionario va a estar disponible mañana. Yo creo que lo voy a dejar disponible desde las 8 hasta las 23 horas. Le voy a dar un tiempo de respuesta de 3 horas, que es bastante, considerando que en la medida que hayan estudiado lo hacen en 5 minutos, no deberían tratar más de eso. Y cualquier tema, por favor, por correo, no por WhatsApp, por correo me escriben si es que tienen alguna situación que no les permita realizar el cuestionario, para yo poder revisar el aula y activarlo nuevamente a un segundo intento si es que es pertinente. ¿Ya? Eso, dudas, consultas, comentarios. Profe, ¿Sí? la posibilidad de ese examen de mañana, poder dar un día más para la gente que trabaja igual mañana. Es que eso, algunos casos ya me han llegado, algunas consultas de personas que efectivamente trabajan mañana y que llegamos a acuerdo de que se las voy a tomar otro día. Entonces ahí veamos el caso a caso.
¿ya? Ya. O sea, si alguna Bueno. persona mañana no lo puede hacer, que me escriban, como algunos ya lo han hecho, y hemos pospuesto y hemos entregado otra fecha. Vale, profe. Idealmente que no sea el fin de semana, porque igual es feriado, entonces yo no creo que esté conectado. Entonces, si alguien el viernes lo quiere hacer y me contacta, lo más probable es que el viernes no esté muy conectado, por eso voy a estar, espero, si puedo, pasar fuera de Santiago y estar un poco desconectado, ¿ya? Va a Entonces, estar con un asadito. ojalá. Sí, Entonces, quizá para las personas que no puedan ya hacerlo el domingo o el lunes, por eso que me escriban. Casos particulares que me escriban para ya agendar una fecha en que sí efectivamente se los pueda activar, porque el viernes y el sábado no sé si está muy conectado, ¿ya? ya, profe. Vale, gracias. Eso. ¿Más dudas, consultas? Por mi parte, No, ninguna. Claro, profe. Si no hay más, bueno, les deseo un bonito fin de semana, que pasen bonitas fiestas en la casa, no queda igualmente. otras, con sus familias, disfruten, pásenlo bien, cuídense mucho también. Igual va a haber gente que va a andar media desordenada, así que igual hay que cuidarse. Y bueno, cualquier tema, ahí atento al correo y nos vemos el próximo lunes. Ojalá que descansen los que puedan descansar y no trabajen, puedan descansar y estar con sus familias también. Y los que descansen, bueno, los que trabajen ya podrán descansar después y celebrar. Eso, buen fin de semana, que estén bien. Vale, Chao, profe, igual profe, ustedes. gracias por todo. Chao, De chao. semana. Cuídense, chicos.